En un contexto general, cuando hablamos de derechos humanos de los pueblos indígenas, tenemos que necesariamente pasar por aquellos que están consagrados o establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Entonces ahí encontramos que se establece que las personas indígenas tienen igual derecho para gozar plenamente de los altos niveles de salud física y mental. Por lo tanto, los estados deben adoptar las medidas necesarias para tal fin. También establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a promover, desarrollar y mantener sus propias instituciones, lo cual implica que los estados no solo deben tomar medidas para asegurar la salud a las personas indígenas, sino que también el derecho colectivo de dichos pueblos para mantener y usar sus sistemas y prácticas de salud propios. En la búsqueda de su derecho a la salud, tienen ellos que activar, como decía mi compañero ponente, de activar sus propios sistemas de salud con pertinencia a su pueblo y a su comunidad. La declaración también especifica el derecho de los pueblos indígenas a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluyendo la conservación de las plantas, animales y minerales medicinales que ellos consideren. Por lo tanto, los estados deben extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. En Nicaragua nos ha servido mucho nuestro sistema autonómico que ha parido, nosotros le decimos parido porque desde el sistema autonómico se parió nuestros modelos de salud intercultural, nuestro modelo de justicia y nuestro modelo de educación. Esto nos ha conllevado a que las instituciones, tanto estatales como desde las autoridades comunales, territoriales, municipales, regionales, y junto con las instituciones estatales, se articulen para poder dar respuesta inmediata a lo que está ocurriendo. Ha sido un éxito porque el golpe o los efectos de la pandemia en nuestras comunidades indígenas no ha sido tanto como en otros países. Eso está demostrando de que sí funciona esto de que se pueda colaborar y articular el contexto de la medicina occidental con la medicina tradicional en conjunto. Así que, siempre siguiendo el tema de los derechos humanos, los estados además deben proporcionar la información. Estamos enmarcando mucho en la información sobre la pandemia en su propio idioma tradicional. Y cuando sea necesario, poner un facilitador intercultural que les permita comprender de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia. Entiéndase que facilitador intercultural no es un simple traductor. No es lo mismo ir a traducir lo que el Estado está tomando estas medidas y traducir que explicarle a la comunidad que entiendan desde su propia cosmovisión, desde su propia percepción de salud, lo que realmente el Estado está tomando esas medidas. Ahora, el mecanismo de expertos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas convoca a los estados para que en el marco de lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas y respetando la libre determinación de los pueblos, se realicen alianzas con los pueblos indígenas para proporcionar una atención sanitaria culturalmente aceptable y sin discriminación,
así también a que se proporcione alimentos o otro tipo de ayuda humanitaria en caso de necesitarlo. ¿Qué quiere decir esto? De que las alianzas de los pueblos indígenas no estamos hablando solamente de ir a comunicarlos, sino que sean partícipes efectivos de cada una de las acciones que el Estado está tomando, de cada una de las medidas que el Estado vaya a dictar sobre la pandemia o para prevenir o para eliminar, y ya por último, tiene que ser con la participación efectiva de los pueblos indígenas. No puede venir el Estado a dictar unas medidas que vayan a contravenir o que no sean entendidas por estos pueblos indígenas. Entonces, cuando hablamos de cuáles derechos podrían estar siendo vulnerados, pues yo mencionaría así de manera general la igualdad de derechos y la no discriminación está siendo vulnerada en muchos países de Latinoamérica. El derecho a la salud, pero no un simple derecho a la salud, al acceso a la salud, sino el derecho a la salud desde su propia cultura, con enfoque cultural. El derecho a la libre determinación, porque hay que tomar en cuenta a los pueblos indígenas para poder tomar las acciones que se están tomando. Y el derecho a la información en su propia lengua. Me parece que son, a grosso modo, los derechos más vulnerados en estos momentos de pandemia.